El racismo en el Ecuador. El racismo es un problema que ha existido en todo el mundo durante siglos. En Ecuador, como en muchos otros países de América Latina, no ha sido ajeno a ese problema. En Ecuador, el racismo ha sido un problema histórico y persistente, que ha afectado a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas. La discriminación racial en el Ecuador se puede remontar a la época colonial, cuando los conquistadores españoles llegaron al país y comenzaron a impartir su cultura y sistemas de valores en la población indígena. Los indígenas fueron sometidos a la esclavitud y a la explotación laboral, y fueron obligados a abandonar sus lenguas y costumbres a favor de la cultura española. En la actualidad, la discriminación racial se puede observar en muchos aspectos de la vida en Ecuador. Por ejemplo, los indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso a la educación, a la atención médica y a los trabajos bien remunerados. También se enfrentan a la discriminación y en el acceso de vivienda y el sistema judicial. Otro aspecto del racismo en Ecuador es la persistencia de estereotipos negativos sobre los grupos étnicos. A menudo, los indígenas y afrodescendientes son tratados como incultos, perezosos o peligrosos en los medios de comunicación y cultura popular. A pesar de la existencia de leyes que prohíben la discriminación racial en Ecuador, la discriminación racial sigue siendo un problema importante. Las actitudes discriminatorias arraigadas a la sociedad son difíciles de erradicar y muchos ecuatorianos no están conscientes del impacto que tiene el comportamiento en las personas que pertenecen a grupos étnicos diferentes. Es necesario que se tomen medidas para abordar el racismo en Ecuador. Esto incluye una educación adecuada sobre la historia del racismo y la importancia de la igualdad racial, así como implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades para los ecuatorianos, independientemente de su origen étnico e inclusión. El racismo en Ecuador es un problema que existe.